hoy la verdad oculta detrás de las parábolas. Amén. Mateo capítulo 12, verso 1. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Oiga esto. Mateo empieza a describir una serie de eventos de mucho infortunio con respecto a Jesús y los fariseos. Amén. Cuando usted lee Mateo, quiero explicarle algo importante. Cuando usted y yo leemos los evangelios, usted y yo tenemos que entender que ellos no están escritos en cronología. Que usted no viene y lee y dice: esto pasó el sábado 1 de agosto o el tal de la primera semana, y esto otro pasó a la mitad de esa semana, y esto otro en el fin de semana de esa primera semana. No, la mayoría de los evangelistas escribieron sus evangelios por eventos, no por eventos, sino por temas. Por eso usted en la Biblia encuentra que hay una gran parte que habla de los milagros del Señor. ¿Sucedieron todos los milagros en una sola época? No, ellos agarraron los milagros que vieron y los juntaron en un solo bloque. Entonces a veces usted encuentra en la Biblia que lo que Mateo dice aquí, Marcos lo dice allá, pero de otra manera y en otro lugar. Mateo es el más exacto en la historia de lo que pasa, porque a Mateo no le importó tanto los milagros, sino que le importó explicar lo que estaba sucediendo y el desenlace. Amén. Hasta ese momento, y si usted recuerda, tenemos en la Biblia a Jesús en el Sermón del Monte. Pregunta: ¿en el Sermón del Monte Jesús habló en parábolas? No. O sea, Jesús no predicaba en parábolas. Jesús estaba acostumbrado a predicar normal. Se sentó en el Sermón del Monte y les dijo: bienaventurados estos, bienaventurados los otros, bienaventurados aquí, bienaventurados allá. Jesús era un predicador directo, le hablaba a la gente lo que tenía que decirle. Pero de un momento a otro, en Mateo 13, Jesús dice: ya no voy a predicar más directo, sino por parábolas. Lo que vimos la semana antepasada y pasada. Y los discípulos que no entienden le dicen: Señor, explícanos la parábola. Y Él les dice: a ustedes sí se los voy a explicar, pero a ellos no. Les dice: para que oyendo y viendo no entiendan, y si no entiendan no crean, y si no creen sus pecados no les son perdonados. Amén. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué Jesús, después de ser un predicador directo que le hablaba a la gente las cosas directamente, se vuelve un predicador de parábolas para que la gente no le entienda? Eso es un contexto importante en la Escritura. Amén. Si yo le dijera a usted en el contexto del día de hoy: hermano, mire, pongo un mensajito, mire, hay un choque ahí en la pura línea del tren en el Imbu. ¿Para qué se lo estoy diciendo? Para que no pase. Amén. Y si la Biblia registra estos eventos, ¿para qué creen usted que los registra? Para que no nos pase, para que no nos suceda lo mismo que les sucedió a ellos. Amén. Yo ahí le pongo a usted una serie de cosas en historia, hasta le pongo unas imágenes bonitas. Escuche esto: el primer conflicto directo de Jesucristo con los fariseos de la época. Usted tiene que remontarse a ese momento, amados. Había una Gestapo, había una agencia de investigación diabólica, amén, que solo se dedicaban a ver qué captaban. Usted sabe que en Israel ahorita, bueno, no lo sabe, me enteré yo ayer también, que en Israel hay gente financiada que no trabajan, solo se dedican a andar en la calle viendo a ver quién es cristiano.
Y si descubren que alguien es cristiano, no le pueden tocar porque es contra la ley. Pero entonces se le paran enfrente con unas pancartas diciendo: este es un hereje, este es una mala semilla y está aquí en el barrio. Y esos son los hijos. Y están aquí en su barrio. Se lo van a contaminar. Mire, amados, y hay cristianos allá presentando la batalla. Qué tremendo, ¿ah? Y nosotros aquí sufriendo porque hoy cayeron unas gotillas, hoy no, hoy está lloviendo. Dice este amado que a ellos les ha tocado salir de eventos cristianos. Él es judío. Les ha tocado salir de eventos cristianos o entrar donde de alguna manera se filtró a la comunidad que iba a haber un evento cristiano en algún lugar. Y dice que cuando llegan al lugar hay una línea de gente de este lado y otra línea de gente de este lado. Y ellos tienen que quitarse porque ellos no pueden impedirle a usted que pase. Pero dice que de este lado usted está escuchando todos los insultos que puede oír. Y de este otro lado usted lo están surtiendo de escupa. Y que aún así la gente va a la iglesia. Qué tremendo, amados. Dios tenga misericordia y no nos toque el día del tribunal de Cristo ir atrás de uno de esos. A ver qué vamos a decirle a Dios. Y dice que cuando salen ya saben lo que les espera, porque no crean que dicen: ya los escupimos lo suficiente. Se esperan a que el evento termine y usted tiene que salir por esa misma calle de la amargura. Y si saben que usted es cristiano, dice que se van y le dicen a su jefe: usted tiene aquí en la empresa una mala semilla. Y si usted no hace algo, vamos a decirle a toda la comunidad que usted tiene esta persona que le maldice su empresa y usted no va a poder vender más, porque nadie le va a comprar. ¿Qué creen que pasa? Qué tremendo. Y nos dijo la parte más fuerte. Se hizo un uy cuando lo dijeron. Yo hace muchos años, en mi casa vivió una muchacha, hace muchos años, cuando éramos niños todos, que es como una hermana para nosotros. Y ella cuidaba a los hijos del rabino de San José, el de aquella época, no sé si ya lo cambiaron. Y el rabino le había ofrecido a ella judaizarse. Y ella llegó contándonos que para judaizarse ella tenía que ir delante del rabino y otro grupo de personas, y aparte de las cosas que tenía que hacer, tenía que negar que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero este judío fue más gráfico todavía ayer, porque nos dice que cuando tienen que convertirse al judaísmo, entran a la sinagoga. Está el rabino al frente, todos los principales, y está toda la congregación de la sinagoga. Y delante de los rabinos, de los líderes y de toda la congregación, primero, después de leer varias veces algunas cosas que tienen que leer, dice que tienen que negar que Jesucristo sea el Hijo de Dios 10 veces. Y una vez que lo han negado 10 veces, tienen que ofender 10 veces el nombre de Jesús. Mire, amado, cuando yo oí eso, a mí se me paró el pelo y todo el mundo hizo uy. Fuerte esto. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Jesús sale comiendo con los discípulos, empiezan a espigar, amados, van por ahí, van atravesando un campo de trigo, no sé si iban porque por allá del otro lado había una posita, un riachuelo, iban a ir a descansar un rato a la sombra de algo, no sé, pero atraviesan por aquel campo y los discípulos agarran una espiguilla y agarran otra espiguilla y se la van comiendo, van contentos, conversando, pero atrás va la Gestapo farisaica y los ven y se enfrentan a Jesús y le dicen: tus discípulos espigan en día de reposo. Jesús, ¿qué era Jesús? Me encanta la personalidad de Jesús. A nadie le doró la píldora. Yo creo que así tiene que ser la iglesia. Es lo que es. Dóresela a usted si quiere. Aleluya. Amén. Se vuelve y les dice: ustedes están mal, señores,
Porque el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado por causa del hombre. Y les dice una serie de cosas, amados, y ese día Jesús se mete en problemas. Porque ellos hasta ese momento eran la gente que le decía al pueblo cómo había que vivir el sábado. Y cuando llegan a decirle a Jesús que sus discípulos están haciendo mal, porque oiga esto, para los judíos de aquella época, pasar por un campo de trigo, agarrar una espiguilla y comérsela, era lo mismo que haber cegado. Usted sabe. Entonces ya era pecado porque ya habían cosechado. O sea, como que usted mate una hormiga y lo acusen de haber matado toda la colmena. Amén. Todo el hormiguero. Ya se mete en un problema el Señor porque en ese momento debate. Pero escuche esto, el debatir del Señor no fue simple para ellos. Es que el Señor les estaba restando autoridad, y eso los puso mal. Para peores, amado, hay un segundo conflicto que yo le pongo ahí se los puse para que ustedes puedan verlo. Ya ellos están con sangre en el ojo, están buscando cómo hacer que Jesús caiga ante el resto de la gente. Y dice que Jesús, como buen judío, llegó a la sinagoga. Porque aunque usted no lo crea, Jesús se congregaba. Aleluya. Vuélvase a la persona que está a su lado y dígale: aprende el ejemplo de Jesús. Dígale: gloria a Dios. Amén. Dice la Biblia que llega, y oiga esto, hay un hombre con una mano seca. La Biblia ni siquiera dice que Jesús buscó la ocasión. Dice que los fariseos encontraron la ocasión de tentarle y se vuelven y le dicen: oiga, amados, ahí en la sinagoga le dicen: Jesús, dinos una cosa, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ve, amados, es que ensañaditos. Yo ni siquiera sé si Jesús tenía la intención de sanarle, o al rato Jesús iba a esperar a que terminara el culto. No sé. O le iba a decir: te espero mañana, hoy estoy cansado. No sé. Aparte de eso, si usted entiende el contexto, ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanarlo. Es que si vienen y le dicen a Perico de los Palotes que saben que no sana ni una espinilla, ¿vos qué crees? ¿Será lícito sanar en día de reposo? Posiblemente Perico de los Palotes dice: mejor no, porque sabe que de todos modos no se va a sanar. Pero ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanarle la mano seca a ese hombre. Entonces Jesús se vuelve y les dice: mire, yo tengo toda la vida de ser judío, y he visto no solamente a los del pueblo, sino a ustedes, sacerdotes y líderes principales, que si tienen una ovejita que se les cayó en un lugar ahí, hay que rescatarla, aunque sea día de reposo, van y la sacan porque es la ovejita. Y si ustedes pueden sacar del hueco a una ovejita, ¿por qué Dios no puede sanar a un hijo suyo? Y le dice: extiende la mano. El hombre le extiende, lo toca y se sana. ¿Usted cree que esos fariseos dijeron: cuando sea grande quiero ser como tú? No. Esa gente quedó ardida. Amén. Ellos querían testigos para ir delante del sumo sacerdote y decirle: este tipo quebranta el sábado. Pero el argumento que les dio los dejó callados. Tercer gran problema que registra Mateíto. Amén. Dice la Biblia, y ahorita vamos a pasar a un texto en Marcos que le da más dramatismo a esto. Dice la Biblia que hay un hombre endemoniado. Nadie puede echarle fuera ese demonio. Y le avisan a Jesús, y Jesús llega al lugar. Y cuando Jesús llega al lugar, amén, ve al endemoniado revolcándose ahí, y Jesús
le echa fuera los demonios. Y esto se complicó más. Mateo capítulo 3 verso 20 al 22, que usted lo tiene ahí, Marcos, perdón, 3, 20 al 22, que usted lo tiene ahí, es la misma historia de Mateo capítulo 12, pero escuche lo que pasa. Marcos lo relata de esta forma: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Quiénes? Los fariseos. Amén. Usted sabe, un endemoniado pegando gritos en la calle. Jesús, que todo el pueblo sabía que era capaz de echar fuera demonios y de sanar toda enfermedad y hasta de levantar muertos. Ay, amados, ¿usted se imagina que hubiera alguien así en Costa Rica? Y que nos digan justo en este momento: fulano, fulana está pasando por el frente, mire, el primero en correr soy yo. Jesús, el único hombre que echaba fuera demonios en Israel y sanaba toda enfermedad, se agolpó la gente, amados. La gente quería echarse el show. Si hubiera habido Facebook y celulares, usted se imagina cuántos selfies ese día. El endemoniado allá pegando gritos, Jesús a punto de echarle fuera y uno aquí. Si hubiera transmitido por Facebook Live, por YouTube, por todo el mundo quería estar ahí. Y dice la Biblia que estaban unos fariseos allí y la gente no los dejaba comer por la muchedumbre, por los gritos, por todo. Dice que no podían ni comer el pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero oiga el dramatismo aquí, oiga, ahora corren los que conocían al endemoniado a decirle: agarrémoslo, pobrecito. Es que mire, no está endemoniado, es que está. Pero ahora oiga lo que dice Marcos. Me encanta Marcos. Marcos le pone vida al relato. Marcos es como de los míos, de los que nos gusta contar detalles. Le dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén. Mire, esto está pasando en Galilea. Esta gente caminó 4 días para llegar de Jerusalén a Galilea, solo para estar allí. Ya no eran los fariseos de Galilea, los de la sinagoga que se habían enfrentado a Jesús, los que andaban viendo a ver quién comía algo el sábado. No, estos venían de Jerusalén. O sea, ya se habían comunicado con la sede central. Ya les habían dicho que había muchos problemas con un tal Jesús. Y ya la sede central había enviado, no a los fariseitos de Galilea, a la crema y la nata. Esos son los fariseos que están allí. Ve, amados, a mí me encanta cuando yo leo estas cosas. Yo les he dicho a ustedes que por mi forma de ser, yo todo lo veo en imágenes. Usted me cuenta un chiste, yo me lo estoy imaginando, entonces me da más risa. Usted me cuenta una historia y yo me la estoy imaginando, entonces se vuelve más interesante. Amén. Yo leo un libro y yo estoy imaginándomelo. Entonces cuando el libro sale en película y yo me decepciono, porque mi imaginación es más poderosa que el cine. Entonces yo me estoy imaginando este cuadro, imagíneselo conmigo. No son los fariseitos de Galilea, es una comitiva de fariseos enviados desde Jerusalén a tratar con ese tema, Jesús de Nazaret. Amén. Y cuando ven el cuadro, imagínense el cuadro, la multitud agolpada, los miembros de la familia del tipo que está endemoniado diciendo unas cosas, el endemoniado pegando gritos y revolcándose, y Jesús ahí en medio echándole fuera el demonio. Oiga la respuesta de los fariseos de Jerusalén, pero los escribas, oiga esto. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Oiga esto.
Tenemos en la comunidad un hombre atormentado por demonios. Nadie, ni los mismos escribas religiosos traídos de Jerusalén, hubieran sido capaces de echarlo. Ese hombre hubiera seguido atado todo el resto de su vida hasta que muriera matado por el mismo demonio. Están viendo a Jesús allí. Oiga, si ellos venían de Jerusalén, estos escribas ya tenían noticias de lo que Jesús hacía. Sabían que sanaba enfermos, sabían que echaban fuera demonios. Están viéndolo, amados. Oiga esto, si en este momento se manifiesta alguien aquí, cae. Aquello. Tenemos tiempo dramático, a ver si pasamos de la historia a la realidad. Oiga, sabemos que es alguien atado y sabemos que aquí hay alguien a quien Dios usa en eso. Amados, no deberíamos de alegrarnos, su familia alegrarse de que por fin fue libre. Pero la respuesta de estos fariseos no fue alegrarse, fue decir que Jesús era el príncipe de los demonios y que por los demonios echaba fuera a los otros demonios. Yo le voy a decir algo, espérese a que el mensaje termine. No se aventure a decir: qué barbaridad, qué mal están. Amén. Ahí le pongo una imagen, vea qué bonita, Jesús echando fuera el demonio públicamente. Amén. Marcos indica que ellos eran los escribas que habían venido de Jerusalén, por lo que entendemos que no eran fariseos comunes, sino los eruditos religiosos principales en todo Israel. Eran una aristocracia sacerdotal. Habían hecho un viaje de 4 días de Jerusalén a Galilea, al parecer con la tarea específica de encontrar en Jesús alguna falta. A esto debemos de agregar que Marcos capítulo 3 versos 14 dice que ya estaban conspirando contra Jesús, y literalmente dice para destruirle. No, mire, si es que eran una familia hermosa, eran un amor total. O sea, eran un panal de miel sin abejas, gloria a Dios. Oiga, amados, estaban pensando en cómo hacer caer a Jesús. Dice la Biblia que ellos se reunían en reuniones secretas solo para planear la estrategia para agarrar a Jesús culpable y poderlo entregar a muerte. La Biblia literalmente dice destruirle. ¿Hay alguien ahí? Mire, amados, literalmente, y creo que lo pongo por ahí, si más no me equivoco. Oiga esto. A esto agregamos que Mateo 3:14 ya habían conspirado contra el Señor para destruirle, pero la liberación instantánea de este endemoniado frente a una multitud de testigos oculares era claramente un impedimento para la estrategia de los fariseos. La gente ya estaba respondiendo con admiración y sorpresa, así que los jefes de los fariseos respondieron rápidamente: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y este fue el momento en que todo cambió. Jesús mismo les llamó a los fariseos que lo que habían hecho era un pecado imperdonable. Yo quiero decirle algo a usted que es muy importante. Bueno, ahí se lo pongo, creo. Permítame ampliarle un poco su percepción de lo sucedido. Jesús siempre manifestó su poder y gloria públicamente. Ellos nunca pudieron negar sus milagros, y en ese preciso momento estaban allí como testigos presenciales de otra maravilla indiscutible hecha por Jesús al liberar a aquel endemoniado. Sabían claramente toda la verdad sobre él, pero aún así lo rechazaban. Su incapacidad espiritual los llevó a intentar activamente apartar a otros de él, y eso los llevó a cometer el más grande de los errores. Trataron de desacreditarlo con la blasfemia, alegando que sus milagros eran posibles por el poder de Satanás. Por ahí le pongo, no voy a leerlo todo textualmente, pero escuche esto. Jesús se vuelve y les dice: cualquier pecado puede ser perdonado, pero este que ustedes hicieron
no tiene perdón. Ahora, uno dice, y qué tremendo, qué fuerte, no escuche. Déjeme ponerle el dramatismo que se necesita a esta historia. Ellos acababan de ser condenados por el único que podía salvarlos. Ellos acababan de ser juzgados para siempre por el único juez de todo el universo. ¿Usted cree que esa sentencia podía ser revocada? Es que a veces leemos, pero no nos imaginamos lo que está pasando. Es que era Jesús mismo diciéndoles: este pecado que ustedes acaban de cometer no tiene perdón. Amado, ¿usted sabe lo que es estar delante de Dios y ser condenado por Dios mismo? ¿Quién te salva? ¿Quién apela a tu favor? ¿Quién le pide a Dios que considere el veredicto? Esta historia es seria, amados. Seria, seria, seria. Amén. Oiga esto. Ahí les pongo algo más. La intencional dureza del corazón de ellos hizo imperdonable aquella calumnia. En ese preciso momento lo estaban viendo vencer los demonios. Ellos comprendieron plenamente quién era Jesús y con qué autoridad hablaba y actuaba. Sin embargo, lo odiaban tanto y con un odio tan diabólico que prefirieron desacreditarlo a aceptar lo que sus propios ojos estaban viendo. Y aquí es donde yo necesito ir entrando en el tema, porque a partir de aquí el Señor empieza a predicar en parábolas y Él emite una sentencia. Dice: para que viendo y oyendo no entiendan, de tal manera que no se arrepientan y sus pecados sean perdonados. Amén. Como le aclaraba un amado, cuando dice no entiendan y sus pecados les sean perdonados, usted y yo tenemos que entender esa figura literaria. El y no sea y sus pecados sean perdonados entran en el no que se acaba de decir antes, ¿verdad? Yo ponía ayer una idea. Si yo vengo y le digo a Jennifer: ese celular no se puede usar aquí, y ese, ¿qué estoy diciendo? Que este sí, que este no se puede usar y los otros dos sí. No, la figura literaria es ese no, ese tampoco y ese tampoco. Cuando dice y no se arrepientan y sus pecados les sean perdonados, está entrando en ese no anterior. Aquí es donde tenemos que empezar a aterrizar. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús ya no quiso enseñar directamente? Les negó la posibilidad de escuchar las verdades profundas de sus propios labios. Jesús buscó la manera de enseñarle a la gente más sencilla, quienes tenían un corazón listo y dispuesto para escuchar la enseñanza, pero le negó a quienes no tenían ese corazón a entender. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? A esto Marcos le suma 2 milagros más que sucedieron para ese tiempo. Uno, Jesús atraviesa, se sube en una barca, va a atravesar a otra región que se llamaba Gadara, pero en el proceso de llegar, porque usted se acuerda, en Gadara había un endemoniado. Marcos dice que son 2, Mateo dice que es 1, pero al final de cuentas pudo haber sido uno, pudo haber sido 1, pudo haber sido 2, o lo sumamos y fueron 3. Gloria a Dios. No sé nada. Hermanos, entonces, ¿qué? Uno de los 2 se equivocó. No, esto es lo que hace, escuche esto, estas cosas, estos detalles son los que hacen realidad la escritura. Porque cuando salgamos de este culto, cada uno de ustedes, amados y amadas en el Señor, va a ir diciendo lo que entendió de la palabra. Así que si nos llaman a todos, yo voy a decir lo que yo prediqué, ustedes van a decir lo que entendieron, y no todos vamos a calzar. Y eso dice que estuvimos aquí. Y si todos decimos exactamente lo mismo, para un tribunal lo que se entiende es: se pusieron de acuerdo. Allá hay una mentira. Así que la Biblia diga, uno dijo eran 2 endemoniados, el otro dijo que era 1, solamente está diciendo que fueron testigos presenciales, solo interpretaron el asunto como ellos lo entendieron. ¿Sabe que un día de estos me pasó algo? Andábamos en una vigilia
que hicieron de la iglesia donde nos convertimos. Y los amados de la alabanza nos acompañaron porque estaban a cargo de la música. Y yo siempre le había contado a ellos que en la iglesia había un niño que era un niño de la calle. No, que era un niño del PANI. Y que el PANI lo habían echado, y resulta que el hombre nunca había estado en el PANI. Y hasta ese día me di cuenta. Ahora, ¿eso me hace mentiroso? No, eso me hace conocerlo. Yo entendí una historia. Ajá. ¿Me comprenden? Ese es uno de los veredictos históricos en la Biblia que afirman que la escritura es real. Ahora escuche esto. Se levanta la tormenta y Jesús se pone en pie, reprende la tempestad y dice la escritura que no fueron los del barquito, los discípulos los que lo dijeron. Dice la Biblia que había gente a lo lejos que empezó a decir: ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen y el mar le obedece. Llegan a Gadara y echa fuera a los demonios del endemoniado gadareno, y dice la Biblia que más gente le quería seguir. Usted tiene que sumar esos 2 milagros a los 3 que habla Mateo. Amén. Amén. Le pongo ahí, después de la imagen de Jesús reprendiendo la mar, en el último párrafo de eso que está allí. ¿Qué sucedió? Al rechazar deliberadamente la verdad, los fariseos, enemigos declarados de Cristo, perdieron el privilegio de escuchar más verdades simples de sus labios. Esto es precisamente lo que Jesús quiso decir en Mateo 8:18 cuando afirmó: porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener le será quitado. Mire, amados, la sentencia fue fuerte. Y Jesús a partir de ese momento empezó a hablar por parábolas. A partir del capítulo 13, Jesús no volvió a predicar directamente, solo enseñaba por parábolas. ¿Para qué? Para que ellos oyendo no escucharan, viendo no entendieran, de tal manera que sus pecados, que no pudieran arrepentirse y sus pecados no fueran perdonados. Pero llegan los discípulos, los que tenían el corazón correcto para escuchar la enseñanza, y le dicen: Señor, no entendimos. Y Él les dice: a ustedes sí. A ustedes sí les digo lo que significa. Qué tremendo. El contexto histórico es bastante importante. ¿Hay alguien ahí? Efesios capítulo 4, versos 7 y verso 18, el apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de sus corazones. ¿Qué pasó con los escribas y fariseos de la época? Sus corazones estaban entenebrecidos, endurecidos. Y cuando yo permito que mi corazón se llene de tinieblas y se endurezca, lo que yo no he entendido es que Dios está mandando sus verdades, pero yo soy incapaz de comprenderlas. Déjeme ser un poquito más drástico hoy. Ese es el tema que está sucediendo con la iglesia hoy en día y con muchos ministros y ministras de Dios. ¿Cómo va a ser posible que una persona que ministra a Dios le dé como gran noticia a otra que sus cultos ahora duran 1 hora y 10? ¿Cómo va a ser posible que hayan pastores y gente de Dios, hombres y mujeres de Dios, yendo a prepararse para aprender una nueva forma de predicar? Porque ahora la gente no puede salir sintiéndose mal. La gente tiene que salir sintiéndose bien, aunque anden como anden. Un día de estos viene Cristo y yo prefiero que usted se sienta mal, no yo.
Jesús siempre fue directo. Jesús siempre le dijo a la gente lo que era. Mira, estás mal, estás en adulterio, estás en fornicación, estás en el mundo, estás en esto, estás en el otro. Se le acercó un hombre y llegó un muchacho que le dijo: he guardado los mandamientos desde que soy un niño, Señor, no me falta nada para seguirte. Y Jesús dice que le amó. No, la Biblia no dice que Jesús era un golpeador de personas. Jesús amaba a la gente. Jesús no necesitaba golpear a la gente. El problema es que la verdad siempre golpea. Y llegó y le dijo: bien has hecho, de veras que eres un buen muchacho, lo siento aquí. Mira, solo te falta una cosa: agarra todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y devuélvete y sígueme. Y se fue triste porque era rico. Y cuando los discípulos lo ven, empiezan a cuchichear entre ellos y a decir: los ricos no se van a salvar. Y Jesús les dice: no, sí se salvan. Lo que pasa es que es muy difícil, porque para que se salven hay que desarraigarles el amor a la riqueza del corazón. Un día de estos hablaba con alguien, gracias a Dios que no recuerdo quién, gloria a Dios. Tengo esa peculiaridad cuando estoy predicando, después me acuerdo, pero aquí fui libre, gloria a Dios, de decirlo porque no me acuerdo quién. Pero la persona con un corazón muy lindo me decía: mire, hermano, yo he entendido algo, que es muy fácil diezmarle a Dios cuando lo que tengo que diezmar es de 100,000. Pero cuando tengo que diezmar de 5 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones, y lo que tengo que dar son 1, 2, 3 millones. No, qué bruto ese hombre, muchacho rico, se fue triste. Cuidado, porque podemos estar siendo pesados por la misma balanza que fue pesado aquel joven rico. Necesito efecto dramático. Ton, 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 ton. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Amén. No, si yo hubiera estado, oiga, lo peor es que esto ya pasó. Si yo hubiera estado allí cuando mataron a ese profeta, yo hubiera levantado la voz y lo hubiera defendido. Pero Jesús llegó y dijo: oye, pero uno mayor que ese profeta, estoy parado aquí y ustedes quieren matarlo. Y uno podría decir: qué bárbaros. Cuidado, porque tú y yo podemos estar haciendo lo mismo con nuestras actitudes, despreciando a Dios por cualquier otra cosa. ¿Hay alguien ahí? ¿O me quedé solito? Y cuando Jesús ve la dureza del corazón de estos fariseos, que tenían todo el conocimiento que se necesitaba para haberlo reconocido, amados, ¿ustedes se imaginan lo que pudo haber sido estar allí cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba? O cuando levantó a aquella niña, o aquel muchacho que la mamá iba llorando para enterrarlo y se toparon con Jesús en el camino y la mujer le dijo: era mi único hijo, de él dependía mi vejez. Y Jesús, sin preguntar nada, lo agarra, lo toma de la mano, se lo levanta y se lo presenta vivo. Paralíticos sanados, ciegos sanados, sordos escuchando. Oiga esto, amados del Señor, endemoniados siendo libres. Estos religiosos debieron haber caído rendidos a los pies de Jesucristo y reconocerlo como quien era. Pero en lugar de eso tenían su corazón tan duro. ¿Por qué? Porque se habían llenado de las vanidades y de las riquezas de ser lo que eran, y no pudieron entender que Jesucristo era mayor. Hermano, yo no haría eso. Cuidado, yo creo que todos lo hemos hecho. Ese es el contexto de las parábolas. Qué duro. Jesús no era un predicador de parábolas, pero empezó a predicar en parábolas porque él dijo: tienen el corazón tan duro que no son merecedores de escuchar la verdad, para que no se arrepientan y sus pecados no les sean perdonados. Ay, amados, este es un mensaje no muy común en las iglesias, ¿verdad? El verso 17 de Efesios capítulo 4
En un sentido, en el texto original dice: esto ciertamente digo y requiero en el Señor, está hablando Pablo, que de aquí en adelante ustedes no anden de la misma manera que las restantes razas o naciones que se conducen en la inutilidad y fugacidad de sus mentes y pensares. Ponte a pensar, todo lo que estás haciendo sirve para algo. Eso a lo que le dedicas tanto tiempo, eso a lo que inclinaste tu corazón, es tan importante como el día de tu salvación. ¡Ah! ¡Qué buena cosecha! Ahora sí es cierto que me rindieron las semillitas al 100 por 1. Lo que la Biblia llama al 100 por 1 no es que de cada una salieron 100 semillas. Lo que la Biblia llama es una referencia, es la mejor de las mejores de las cosechas. ¡Ay, qué bien me fue! Voy a hacerme unos graneros grandotes, voy a recoger toda la semilla aquí adentro y después de eso le voy a decir: alma, alégrate, gózate, come, bebe, porque tienes para el resto de tu vida. Y la sentencia del maestro fue: necio, hoy vienen a pedir tu alma y lo que tienes, ¿para quién es? Me encanta su silencio. Créame, yo aquí adentro estoy en un silencio total también. Ay, es que soy el popular, la popular. Usted no sabe. Todo el mundo me dice que soy el guapo del barrio. Ay, soy la guapa del lugar. Y la sentencia de Dios fue: le es mejor al hombre ganar su alma aunque pierda el mundo, que granjearse todo el mundo perdiendo su alma. Ven, fariseos, esos pecadores, yo jamás hubiera entregado al Señor. Cuidado, porque tú y yo, lo enfatizo, yo he estado 1000 veces en esa posición y en más de una lo he entregado. Y Jesús dijo a aquella gente: ya me harté de estarles diciendo verdades que ustedes no aprovechan. Ya me cansé de estarles diciendo a ustedes cosas que ustedes tergiversan a pesar de ser verdad. Ya me cansé de mostrarles los milagros, las señales y los prodigios para que ustedes solo busquen la ocasión de caída. A partir de hoy voy a empezar a predicar de una manera que ustedes no entiendan, porque ustedes no van a recibir perdón. No lo digo yo, lo dijo Jesús, para que no se arrepientan y sus pecados sean perdonados. Este echó fuera. Oiga, amado, ve hasta dónde va el corazón de alguien que ya no es perfecto para con Dios, hasta negar lo que está viendo que es evidencia divina. Yo por eso una de las enseñanzas más importantes que le doy a la gente es: si usted no sabe, no critique, porque usted puede estarse metiendo de frente con Dios. Amén. Eso de que caen perlitas, yo le voy a decir algo. Yo nunca he estado en un culto, pero le pido a Dios estar. Y quiero agarrar unas 4 o 5 y traérselas a un buen joyero en Alajuela. Y con eso se me acaban todos los problemas, aleluya. Lo que pasa es que seguro Dios dice: no, porque lo que quieres para venderlas, entonces no va a estar. Mire, yo no sé que Dios es poderoso para hacer que caigan todas las perlas que le dé la gana. Pero si no he estado, no voy a juzgar, porque con suerte estoy juzgando con un corazón duro, y eso solo impide que Dios me diga su verdad. Y cayó polvito de oro, yo también quiero estar. Y que Dios me diga para llevar un saco. Es más, ese día me verán danzar como un ternerito de la majada, aleluya. Porque se dirá con el saco así, aleluya. Todavía no he estado en un culto donde yo vea a Dios echar polvo de oro, pero les voy a decir algo: no lo voy a juzgar,
porque sé que si Él es el que creó el universo, tiene el poder para que llueva no polvo de oro, pueden caer lingotes y pepitas de oro si le da la gana. No lo voy a juzgar porque no quiero estar en el pie de los fariseos. Ellos creyeron tener la verdad y crucificaron al Hijo de Dios. Mire, amados, hoy está pesado esto. Amén. Amén. Verso 18, este segundo verso en el original tiene la siguiente connotación: teniendo entenebrecida su propia facultad mental, la cual es extraña y ajena a la vida de Dios a causa de la ignorancia por el encallecimiento o endurecimiento en sus corazones. Es lo que dice el texto original de ese Efesios capítulo 4 verso 18. Escucha, cuando ya se hace un callo en el corazón, empiezo a escuchar como que Dios todo lo que dice es parábola. Y yo salgo diciendo: qué tremendo, bonito mensaje, qué glorioso, qué poderoso. Pero no logro extraer de él la vida de las palabras de Jesús para vivir por ellas. El contexto de las parábolas es tan importante como las parábolas mismas. Jesús se cansó. Se cansó de una élite que le vio echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros, caminar sobre el mar, reprender la tempestad y tantas cosas. Pero su corazón estaba tan encallecido, su corazón estaba tan endurecido, tan entenebrecido, que viendo aquellas cosas prefirieron odiarlo y negarlo. Yo no lo odio, pero quizás si lo niegas. Yo no lo odio, pero quizás sí lo niego. Esta predicación es dura. Si no los vuelvo a ver el próximo domingo, me siento pagado por Dios. Porque alguien tiene que decir las verdades desde el altar. Sí, amado, Dios prospera. Sí, amado, Dios te puede dar los dólares que quieras. Y si no te gustan los euros, te puede dar los dólares, te puede dar los euros que tienen unos colores muy lindos. Pero ¿de qué sirve si en el proceso yo no desarrollé la fe para ser salvo, para ser salva? ¿De qué sirve si mis ojos siempre se van tras la vanidad y la gloria de este mundo? ¿De qué sirve si yo cambio a Dios por unos pesos? ¿De qué sirve si yo cambio a Dios por una emoción? ¿De qué sirve si yo cambio a Dios por un puesto de trabajo? ¿De qué sirve si yo cambio a Dios por un negocio? ¿De qué sirve si yo cambio a Dios por un sentimiento? ¿De qué sirve? Eso marcó el inicio de un ministerio en Jesús, que después de ser un predicador directo, se volvió un predicador de parábolas. Yo le pongo ahí, santo, ya hay que terminar. Le entrego la segunda verdad espiritual de esta mañana y que ella sirva de conclusión a todo lo anterior. A la misma vez que las parábolas ilustraban y aclaraban la verdad para los que tenían oídos para oír. Por eso Jesús siempre decía: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sabe? No todos tienen oídos para oír. Vuelva hacia la persona que está a su lado y dígale: esto está duro. Aleluya. Y vuelva hacia la persona del otro lado y dígale: la agarró contigo. Dígaselo, gloria a Dios. Para que sonríe un poquito, gloria a Dios. Amén. Bueno, qué dicha que ya sonrió. Ya bajamos la tensión. Escuche. A la misma vez que las parábolas ilustraban y aclaraban la verdad para los que tenían oídos para oír, ellas tenían precisamente el efecto contrario sobre los que se oponían y rechazaban a Cristo. Era un juicio divino contra quienes recibían su enseñanza con desprecio, incredulidad o apatía. Amado, usted sabe lo que es
están ahí los escribas venidos de Jerusalén, la nata de la leche, la tapa del perol, como se dice aquí en Costa Rica, la mugre de la uña, ¿qué más puedo decir? La nata verde del agua vieja, ¿qué más le puedo decir? O sea, los meros, los de arriba. Están viendo a Jesús echar fuera un demonio, amados del Señor, no cualquier cosa. Oiga, eso no pasa todos los días. Ellos venían a recabar información, la estaban teniendo de primera mano, y en lugar de decir, caray, nadie hace esto en Israel. No hay nadie con esta autoridad de decirle a un demonio que salga y se va. No hay nadie que tiene esa autoridad para ordenarle a los demonios y que se tengan que ir. Tiene que ser alguien mayor, no, amados. Oiga, por el odio que respiraban, por la apatía, por la incredulidad, por la dureza de sus corazones, empezaron a decirle a la gente que Jesús era un endemoniado, el príncipe de los demonios, y por eso tenía autoridad sobre ellos. Y ahí Jesús dice, se acabó, porque puedo perdonar cualquier cosa, pero lo que acaban de decir es imperdonable. Ese día esa gente fue juzgada por el juez del universo. Porque no lo dijo Juan, vendeme las cajetas, o Perico de los Palotes, o el que vino a vender pericos a la abuela. Lo dijo el único que tenía poder para decirlo. Cuando escuchas la palabra de Dios, tu respuesta es con apatía, con incredulidad, con desobediencia, con altivez, con orgullo, con prepotencia. Has intentado echarte un pulsito con Dios a ver si al rato y le ganas. Has intentado pretender, o he intentado pretender pensar que si yo sigo obstinadamente por aquí, voy a hacer que Dios doble su brazo. Ve, amados, estos son los mensajes que no se oyen predicar los domingos, pero son los mensajes que tienen que sanarnos. Porque yo no puedo seguir teniendo una vida donde digo que amo, sirvo y sigo a Dios, pero con mis acciones lo niego, como si fuera un escriba más o un fariseo más, que aunque cree en Él, niega lo que Él es capaz de hacer. Y estoy predicando para mí, porque sí, anoche y en la madrugada, mientras terminaba estas cosas, yo me di cuenta que hay muchas cositas farisaicas en mi vida. Amén. Amados de Dios, esto es muy fuerte. La incredulidad de ellos era terca, deliberada y por propia elección irrevocable. Escúcheme, por favor. Mire, amado, ya voy a terminar, se lo prometo. Antes de las 2 ya nos fuimos. Gloria a Dios. De la mañana, gracias, Tito. No, la incredulidad de ellos no era por desinformación, era por terquedad. La molestia de ellos, escúcheme esto, mi amado y mi amada del Señor, no era porque no estaban viendo las señales, era simplemente porque deliberadamente y por su propia elección decidieron no creer. Decidieron hacer mentiroso al único verdadero. Decidieron, oiga esto, decidieron tratar de mentir contra el único que es totalmente veraz. Decidieron tratar de destruir el testimonio de alguien que no tenía pecado en sí mismo. ¿Será posible que algunas veces nosotros hagamos lo mismo? Cuanto más escuchaban a Cristo de las verdades, eran responsables. Cuanto más endurecían sus corazones contra la verdad, más severo sería su juicio, porque a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Este es el contexto de las parábolas. Jesús no siempre predicó por parábolas.
Fue un predicador directo como el del Sermón del Monte. Y cuando él empezó a predicar por parábolas fue porque se cansó y porque la dureza del corazón de estos hombres y la terquedad les llevó a fallar hasta en contra del mismo Espíritu Santo. Y fue cuando el Señor Jesús mismo dijo: voy a enseñarles por parábolas para que oyendo y viendo no entiendan y sus pecados les sean perdonados. El sábado, ayer, estaba meditando un poco, me pasa muy seguido. Y a veces tengo una forma curiosa de meditar. Como soy tan gráfico, entonces yo me veo en un lugar y debatiendo con alguien. Y ayer estaba debatiendo en mi mente con un tipo que me pedía explicaciones de por qué, si la gracia es la gracia, nosotros insistimos en lo del pecado. Y entonces yo aquí en la mente debatía con el tipo y yo empecé a explicarle esto: la gracia para nosotros está acompañada de la justicia, porque gracia sin justicia no existen. Recuerden, Dios es el ser más justo que existe. ¿Se acuerdan que una vez predicando les dije: la gracia es lo más difícil que ha sucedido en el universo? Porque Dios, siendo el más justo de todo lo justo, también era el más amoroso de todo lo amoroso. Así que Él quería salvarnos, pero no podía regalarnos una salvación sin pagar el precio. Así que tomó a Jesucristo y lo volvió el Cordero inmolado para cobrarse la deuda sin cobrarla a quienes justamente debíamos de pagarla. Entonces, tenemos aquí a 3 personas que me pueden apoyar en un testimonio de un aparato judicial. 1, no se me puede inculpar nuevamente por un crimen que ya pagué. ¿Ok? Entonces yo mato, pago el crimen, salgo a la calle y no se me puede volver a cobrar la deuda porque ya la pagué. Pero no, lo que se pagó fue el crimen que cometí, no el hecho de matar. No es que me eximieron de matar. Pagué la deuda porque maté a una persona, pero si mato a otra vuelvo a la cárcel. Entonces, la gracia no es sinónimo de que yo tengo derecho a seguir cometiendo el mismo pecado, porque fui perdonado por los pecados de mi ignorancia. Pero para los pecados que cometa ahora, la Biblia dice que hay un tribunal de Cristo. Y yo le decía a esta persona: ¿qué clase, en mi mente, qué clase de justicia sería aquella que porque el juez me absolvió de un crimen yo puedo salir a seguir robando y a seguir matando porque ya fui absuelto? Por mi gracia yo incluyo o incurro en desgracia para el inocente. Entonces yo le decía a esta persona en mi mente, yo meditando, yo le decía a esta persona: la gracia depende, cierto o no, que a veces se le reduce la sentencia por buen comportamiento. ¿Y por qué por buen comportamiento? Porque se supone que el buen comportamiento demuestra que esa persona es otra. Por eso la Biblia a mí me dice que esta gracia depende de que yo morí en Cristo. O sea, yo pagué la deuda, solo que Él la pagó literalmente, yo la pagué en sentido figurado. Él es mi sustituto. Pero esa gracia no solo depende de que Él murió por mí, depende de que de esa muerte figurada que yo tuve se levantó un nuevo Luis Gustavo, uno que no va a volver a hacer lo que hizo el viejo. Eso es gracia. ¿Qué quiero decirles con esto para orar? Siervo, ve subiéndote, gloria a Dios, porque si no sigo. ¿Qué hizo que los fariseos no pudieran recibir la verdad? Que ellos se sintieron por encima de todo el régimen
de todo el gobierno. No había nadie más grande, importante que ellos. Su razonamiento, su percepción, su entendimiento, su razonamiento, su ley, su veredicto. Y cuando vino alguien que les removió todo eso y que les sacudió los cimientos y que les hizo ver que no había nadie con tanta autoridad como él y poder como él, prefirieron cerrar su corazón, cerrar sus oídos y entregarlo a muerte que creer en él. Y ahora sí quiero cerrar. ¿Cuántas veces hemos tenido actitudes medias farisaicas, medias escribanas? En las que hemos entregado a Dios, hemos cedido nuestro amor por Él, hemos cedido nuestra verdad, o hemos incurrido en otro tipo de pecado, porque hemos puesto por encima de su voluntad mi decisión. Hoy, mientras adorábamos, yo le decía al Señor: condicióname al llamado, condicióname a tu amor. ¿Saben qué es vivir condicionados? Es vivir limitados, es no tener más opción que eso. Una vez hablaba con Lupita de algo muy sencillo, pero se me quedó grabado. Yo leo entre líneas. Y estaba en la casa con Lupita, y Lupita tiene 2 perritos, y Lupita llega y me dice: pobrecito los perritos, usted sabe, ellos no comen por elección, comen por necesidad. Y es cierto. Si a nosotros todos los días nos dieran unos comprimidos secos y horribles, y usted no tuviera derecho a decir: hoy quiero pollito, nada, comprimido. Oiga, pero hoy, con razón, esos pobres perritos brincan y brincan a la par de la mesa. Ellos no están diciendo yo quiero de eso. Ellos están diciendo: mire, si pudieran por pararse en 4 patas, pintar un cartel, esos perros y esos gatos se pondrían alrededor de la mesa con un cartel, no más comprimido, no más comprimido. O sea, lo que ellos quieren es de lo que hay allá arriba, que huele tan rico. Amén. Y usted dice: no, pero mi perrito, ahora van a reírse algunos, pero esta historia no tiene que ver con nadie aquí, de veras que sí. Y usted, el perrito, usted llega y dice: no, pero mi perrito tiene un buen dueño. Cuando cumpleaños le llevo quequito. ¿Quequito de qué? De comprimido. Y le compro unas chuletitas que huelen riquísimo, comprimido. Por eso brincan y brincan a la par de la mesa. Dicen: por favor, si esos perros fueran cristianos, yo espero que mi perro sea cristiana. Estoy vacilando. Pero si ella lo fuera, seguro se pararía con ojos de ternura y me diría: aún los perrillos comen de las migajas. Lloraría. Ok, ¿por qué le pongo este ejemplo? Eso es una vida condicionada. Ojalá tú y yo pudiéramos tener la valentía de decirle a Jesús: condiciona mi vida, condiciona mi vida a tu llamado, que nada que yo haga me saque del llamado. Condiciona mi vida a tu amor, que nada que yo hago me saque de tu amor. Condiciona mi vida a tu presencia, que nada que yo pueda hacer me saque de tu presencia. Señor, condicióname. Pablo tenía esa vida. Por eso escribía en sus cartas: Pablo, siervo de Jesucristo. Y quienes conocen del original saben que esa expresión no era siervo, era esclavo.
Pablo era un hombre con una vida condicionada. Ojalá tú y yo un día de estos seamos lo suficientemente valientes para renunciar a nuestro libre albedrío, para no decidir yo y cometer el error que cometieron aquellos fariseos, por seguir pensando, por seguir peleando por su aparente sabiduría. Se perdieron de la posibilidad de escuchar de las más grandes verdades directamente de la boca de aquel que conocía todos los misterios del universo. Ustedes se imaginan, amados, perdonen, así rápidamente, solo piénsalo, no lo digas, pero si tuvieras a Dios ya enfrente, ¿qué le preguntarías? ¿Qué cosas querrías saber o querrías saber? Pablo dijo: cuando yo lo tenga enfrente, le preguntaría una sola cosa: quiero saber cómo me conoció. Wow. Pero Dios no tiene límites. Tal vez alguien aquí venga y diga: yo le voy a preguntar si hay vida en más planetas. Está bien. ¿Hasta dónde llega el universo? Está bien. ¿Podré volar por la galaxia? Está bien, pregunte. Que usted no va a recibir la respuesta de un bateador, va a recibir la respuesta de aquel que creó todo el universo y conoce absolutamente todos sus secretos. Aquellos escribas fariseos se negaron a escuchar la verdad de los labios de quien había construido todo el universo. Vean hasta dónde puede llegar el orgullo de un corazón que se endureció. Fulanito, hazlo así, dice el Señor. Yo creo que lo puedo hacer de esta manera, Señor. Corazón endurecido. Fulanita, hazlo así, dice el Señor. No, pero yo tengo un caminito allá, Señor, allá a los 100 metros nos topamos. Vas a ver, yo llego. Corazón endurecido. Pablo dijo: ¿para qué dar palos de ciego si conmigo está el que conoce absolutamente todo? Vamos, incline su rostro. Hoy vamos a acercarnos con el corazón correcto. Yo me he reído con ustedes de la actitud de aquellos discípulos, de que tampoco entendieron nada, pero hoy quiero engrandecer una virtud de ellos. Tuvieron el corazón para preguntar. Mientras aquellos rechazaron la verdad, ellos tuvieron la capacidad de acercarse y preguntar para escuchar de los labios correctos la verdad total.